¿Qué tal? Hoy tenemos un nuevo encuentro con un autor que a mí me encanta, que es George Simmel, un autor que conocí bastante tarde dentro de mi formación como socióloga, porque la verdad que se daba poco y mal en, en la carrera de sociología de la UBA cuando yo cursé. Es un autor que ha tenido un reconocimiento posterior, por lo menos en la academia, o por lo menos en la UBA y en la academia argentina. Ese reconocimiento tardío que encontramos de las obras, en el aspecto académico de las obras de Simmel, muchos lo atribuyen a su condición, y bueno, por eso el título del artículo que yo les compartí, su condición de outsider, en el sentido de, como nos dice Battier, de ocupar una posición más conocida dentro de lo que es el mundo intelectual, y una posición que no ha hecho escuela, o no se le ha reconocido una escuela, no se le han reconocido eh, una corriente de seguidores, aunque sí podemos rastrear esos seguidores o quienes han estudiado con él, eh, y que el propio Simmel define cuando define su herencia, al decir que su herencia va a ser como el dinero, que va a estar disperso y que va a ser digamos, muy difícil rastrear sus aportes en quienes tomen esos aportes y los utilicen de la manera que mejor les parece, algo así dice el propio Simmel. Simmel nace en 1858 en Alemania, en una Alemania que está influida, como vimos, es contemporáneo de Weber, así que está influido por las mismas discusiones, por los mismos debates académicos que van a atravesar los estudios weberianos. Es un neocantiano como Weber, y por lo tanto vamos a tener la misma idea o una idea similar respecto de la realidad como inabordable, como inaprehensible, como caótica y desordenada, y una realidad que se va a manifestar en esa vida social donde son los propios hombres con sus pulsiones, sus preferencias, los que le otorgan significado, es decir, que hasta ahí tenemos la misma concepción respecto de las posibilidades de abordaje de la realidad, de la vida social como totalidad. No obstante ello, el posicionamiento epistemológico y el posicionamiento respecto de cómo entiende la vida social Simmel, y cómo se tiene que parar la sociología para no transformarse en esa bolsa de gatos donde en una disciplina que termina incorporando todo lo que queda como eh, devaluado de las otras ciencias del espíritu, de las otras ciencias sociales o de las otras ciencias humanas. Entonces, es por eso que presenta una preocupación para definir específicamente cuál es el objeto de la sociología, para hacer ese esfuerzo epistemológico de distinguir, de construcción del objeto, de delimitación del objeto y de establecimiento de una metodología adecuada para abordarlo. Y en parte por ese esfuerzo que hace, en el cual se va a distinguir de la obra weberiana, partiendo de una misma concepción respecto de la totalidad de la realidad, se va a distinguir de la obra weberiana. Ahora vamos a ver por qué. En base a ese esfuerzo que hace y al reconocimiento de ese esfuerzo por hacer de la sociología una disciplina científica y sentar las bases de posibilidad de conocimiento sociológico a partir de ese análisis epistemológico que hace, y de esfuerzo por dejar en claro cómo es la construcción del objeto sociológico, dando cuenta de que el objeto no es algo dado, sino que toda ciencia construye su objeto, y cómo
participar de esa mirada sociológica que él plantea como una perspectiva, una mirada, un recorte transversal que le permite analizar la vida social y que permite separar del resto de las disciplinas y que permite construir un núcleo duro de lo social, similar al núcleo duro que plantea Durkheim, similar en su dureza, no similar en el abordaje. Es por esto que el propio Durkheim lo va a invitar a participar del número 1 de la revista que funda Durkheim, esta revista de l'Année Sociologique. Pero les decía que George Simmel tiene una posición poco reconocida por ahí en el ámbito académico, aunque Durkheim le haya dado ese espacio dentro de su revista, después critica su obra por las preferencias de Simmel. El tipo de abordaje de los temas que realiza Simmel sus estudios se dedican a temas que aparecen como subvalorados dentro de lo que era la perspectiva de análisis sociológico jerarquizada en lo académico en ese momento. Y además, aunque él digamos, no se hace cargo de estas cuestiones en sus propios escritos, sus biógrafos y sus comentaristas dicen que ha ocupado una posición digamos, subordinada o desvalorizada dentro del mundo académico, no así dentro del mundo intelectual, por su condición de judío, aunque su familia se había convertido al catolicismo. Bien, quiero volver un poquito para atrás. Es una persona, Simmel es un intelectual que ha tenido contacto con otros intelectuales, como les decía, como Durkheim, como Worm, como Tarde, como el matrimonio Weber, Marianne y Max Weber, discusiones con artistas, con Rodin, con diferentes intelectuales de la época, con Rickert, armaba unas tertulias en las cuales se producían estos intercambios, estos seminarios, y entre sus discípulos más conocidos, donde sí podemos rastrear influencias de su sociología formal o pura, que ahora vamos a ver qué es, encontramos a Georgi Lukács y a Heidegger, a Martin Heidegger. Y es más, sí, bueno, ahora hay muchos filósofos que, volviendo sobre los pasos de la obra de Foucault, encuentran una influencia de Heidegger marcada influencia de Heidegger en las obras de Foucault. Bueno, esas influencias, en esas influencias puede rastrearse esta condición de la sociología formal simmeliana. En ese esfuerzo que él hace por delimitar cuál es el objeto de la sociología y cuál es la mirada sociológica, para que la sociología no se transforme en esa bolsa de gatos que les comentaba antes, como reservorio de todos los temas que eran descalificados de las otras disciplinas. En ese esfuerzo es el creador de lo que se conoce como sociología formal o sociología pura, porque para la construcción del objeto de la sociología lo que va a intentar es separar forma de contenido, formas que son formas de socialización de todo contenido. Y acá me parece importante ver cómo él considera esa realidad como totalidad inabordable, porque él va a hablar de la vida social como un flujo de anudamientos y desanudamientos, es decir, como relaciones que entran en contacto y que la figura más
que se me ocurre para describir esos anudamientos, que es la figura que utilizo para explicar también Foucault, es la figura del caleidoscopio. No sé si ustedes han visto o saben lo que es un caleidoscopio, lo pueden buscar en Google ahora que estamos con las clases online. El caleidoscopio era un aparatito que no sé si se sigue vendiendo, muy entretenido, que era como la forma de un telescopio, pero con dos cristales del lado del fondo, eh, con piedritas o cristalitos de colores al final que uno movía, iba armando diferentes configuraciones. Bien, estos anudamientos, este flujo de la vida social va produciendo haces de relaciones diferentes. Y entonces, él lo que va a tratar de captar es en ese magma, en ese flujo de la vida social, en ese magma, digo, porque es, digamos, la manera en que lo expresa Castoriadis, donde también podemos rastrear esa herencia simeliana. En ese magma de la vida social, él lo que intenta captar son determinadas invariantes, determinadas tendencias, y por eso va a analizar las acciones recíprocas, es decir, cómo la acción de cada uno de nosotros influye en mayor o menor medida en la acción de los demás, en el comportamiento de los demás, cómo nos influimos mutuamente en ese flujo de la vida social. Y por eso le interesan las acciones recíprocas, donde entramos en contacto en diferente cantidad, de a dos, de a tres, la diada, la tríada, en diferente número de participantes, por un instante o de manera, son acciones recíprocas que duran, que se sostienen más en el tiempo, a corta distancia o a una mayor distancia, es decir, cómo hace intervenir diferentes variables, ¿sí? Como el tiempo, el número, la distancia, en esas acciones recíprocas, para encontrar esos moldes, ¿sí? Que permiten encontrar esas invariantes en el flujo de la vida social. Y esos moldes son lo que él llama las formas de socialización, que son formas de acciones recíprocas, de interacciones recíprocas, que nacen de una praxis de esas acciones recíprocas, de una práctica, de ese flujo de la vida social, de esos anudamientos, de esos haceres y padeceres, ¿sí? De cómo nos vamos influyendo mutuamente. Y que a medida que se van reiterando esos moldecitos, esas formas de socialización, van quedando disponibles, ¿sí? Se van objetivando, o sea, nacen de una práctica que es subjetiva y se van objetivando porque van quedando como formas de socialización que quedan disponibles independientemente del contenido. Es decir, que pueden haber nacido como, por ejemplo, formas con un contenido, por ejemplo, educativo, y esas formas quedar disponibles para otro tipo de contenido, por ejemplo, económico, empresarial, mercantil, de intercambio. No sé si me siguen. A ver. Lo que va a intentar hacer es construir, eh, construir el objeto de la sociología a partir de considerar esas acciones recíprocas, a partir de la consideración de cómo cada uno de nosotros en la interacción con el otro nos influimos mutuamente, y cómo a partir de esas acciones recíprocas que serían el núcleo, se van conformando estas formas de socialización. Es decir, que en Simmel no vamos a encontrar, o no va a hablar en términos de sociedad, que le parece justamente un concepto donde estamos hipostasiando, estamos sí, hipostasiando una realidad,
cuando él entiende que esa vida social se va produciendo a partir de estas socializaciones, de estas formas de socialización, a partir de este fluir. Es decir, que no hay nada, no hay una sociedad por fuera, ¿sí? Que esté por fuera de nosotros, sino que se da en esta trama de relaciones, que son tramas de relaciones recíprocas también, en estos haceres y padeceres que reconstruye a partir de estas acciones recíprocas, de estas formas de socialización y de esto que él llama formas de tipificación recíproca. ¿Por qué? Porque a partir, y por eso los autores dicen que aporta sobre lo que es la comprensión. Porque cada uno de nosotros, en estas acciones recíprocas, implementamos formas de tipificación del otro, ¿sí? Generalizaciones, abstracciones del otro, que sirven, es un saber práctico, que funciona como forma de conocimiento en la ciencia, el tema de las abstracciones, pero también funciona en nuestra vida cotidiana como saber práctico que nos permite tipificar al otro e identificarnos con el otro a partir de estas abstracciones. A partir de, digo, en este rastreo de la herencia simeliana, a partir de, por ejemplo, lo que nos va a decir Castoriadis, que lo toma de Simmel, de producir un proceso de abstracción que nos permite realizar un proceso metonímico, es decir, tomar una partecita del otro por la totalidad del otro, ¿sí? Y que nos permite identificarnos en tanto esa partecita que tomamos del otro, por ejemplo, su condición de mujer, para identificarme con el movimiento feminista, o su condición de trabajador, tomo una partecita, abstraigo esa partecita, esa tipificación del otro, en tanto trabajador, en tanto obrero, en tanto mujer, en tanto vecino, en tanto, no sé, blanco, negro, en tanto condición étnica, racial, la abstraigo y tomo esa partecita por la totalidad, ¿sí? Es algo, este proceso de abstracción, es algo que continuamente se construyen conceptos y formalizaciones y abstracciones para conocer en la ciencia, es un procedimiento habitual del conocimiento, pero también es un procedimiento habitual del saber práctico, de nuestro saber cotidiano, ¿sí? El producir estas tipificaciones que permiten identificarnos con los otros, que permiten producir estas identificaciones. Bien. Digamos, bien, entonces les decía que desde esta posición, digamos, poco reconocida, subordinada dentro de la academia, Simmel había logrado entrar en contacto con Durkheim, con Worms, con Tarde, con Marianne Weber y con el propio Max Weber, y que había sido invitado por el propio Durkheim a participar justamente por esto que estamos comentando, ¿no? Por el esfuerzo que él hace para sentar qué es lo irreductible sociológico. Les dejé un artículo en el campus, dos artículos. Uno que es sobre la condición humana en la modernidad, en donde hay, esto es un comentario entre paréntesis, donde están los comentarios respecto de los textos estos que no pudimos compartir porque no estaban digitalizados en el campus, de los textos de Sayer y de Lowitz. Y otro donde hice un apunte sobre una comparación a partir de un único concepto, que es el concepto de totalidad en cada uno de los clásicos, que se los dejé también para que lo vean, y que ahí, bueno, discuto un poco esta idea de lo irreductible,
irreductible psíquico y o psicológico, lo irreductible social y lo irreductible psicológico. Bien, vuelvo entonces. Para Simmel, el propósito de su sociología, esta sociología formal o sociología pura, es el de captar esas invariantes del flujo de la vida social, ¿no? De captar cómo ese flujo continuo de la vida social presenta determinadas cristalizaciones, presenta determinadas invariantes, que son estas formas. Por eso yo en el material que les subí les puse el objeto científico, son las acciones recíprocas entre individuos, es decir, que hay una reconstrucción desde lo individual, igual que en Weber, pero a diferencia de Weber, no le interesa analizar desde la sociología el contenido, que él interpreta que es un contenido que puede ser psicológico la mayoría de las veces, pero también económico o, no sé, o educativo, ese contenido que tiene que ver con las preferencias, con las pulsiones, con las ilusiones, con las orientaciones de acción, con las intencionalidades, no le parecen que sean, digamos, objeto de la sociología, sino que lo que le interesan son las formas independientes de cada uno de esos contenidos, en las cuales encontramos esas invariantes de la vida social, ¿no? Entonces, esas invariantes constitutivas de toda institución social, de cómo se va instituyendo lo social, como un continuo, como una construcción, cómo se va instituyendo lo social, esas formas, esa estructura de disposiciones independiente del contenido, esto es algo que también vamos a encontrar en otros autores que vamos a ver en la próxima unidad, estas formas que llama formas de socialización o socialización, y que es por eso que se lo conoce como el fundador del formalismo o de la sociología formal. Parte de lo que nosotros vemos en su obra es la distinción de tres aspectos centrales, un primer nivel o tres niveles de análisis de su obra, o tres niveles de trabajo que podemos encontrar a lo largo de su obra, que es diversa, como les decía, con estos intereses diversos, que aborda temas que parecen temas subvalorados desde lo académico, como por ejemplo la moda, como por ejemplo las relaciones de género o el movimiento feminista, como del cual llega a decir que para él el movimiento atravesado por la condición de género va a llegar a ser más importante en la modernidad que las luchas obreras o que el movimiento obrero. Bueno, en sus diversos, sobre la coquetería, sobre el amor, sobre el secreto, sobre la figura del extranjero, sobre la figura del pobre en la modernidad, que es, digamos, cómo tipificamos al pobre en la ciudad y en la modernidad, que me parece una descripción mucho más actual, y que vamos a encontrar después en otros pensadores, en otros análisis de teoría social, que es esta idea de que el pobre se lo incluye como excluido dentro de la sociedad. Bueno, esta descripción es una descripción simmeliana. Les decía que trabaja entonces en tres niveles de argumentación, que yo les comenté en el texto, y que también lo tienen en el libro de Battier, sobre Simmel, que es un primer nivel, que es el nivel epistemológico, en donde vamos a encontrar estas posibilidades, las condiciones, cuáles son las condiciones de conocimiento que hacen posible el conocimiento científico,
que son planteos similares a los que vamos a encontrar, por ejemplo, en la obra de Bourdieu, en el oficio del sociólogo. Es decir, cuestiones epistemológicas que hacen referencia a cómo se hace ciencia, cómo se conoce, cuáles son los a priori del conocimiento sociológico, cuáles son los a priori de todo conocimiento. Y entonces ahí vamos a tener estos a priori que él va a plantear, que por un lado es esta conciencia, que cada uno de nosotros tiene conciencia de haber sido socializado de alguna manera. Hay una conciencia de la socialización. ¿Qué quiere decir conciencia de socialización? Que todos nosotros somos conscientes de que hemos pasado por diferentes formas de socialización y por diferentes formas de tipificación recíproca. El segundo a priori es el que somos conscientes de que esta socialización no es completa. Por lo tanto, lo que llamamos hipostasiando sociedad o digamos, el flujo de la vida social no es transparente para nosotros porque no hemos pasado por todas las formas de tipificación recíproca o por todas las formas de socialización existentes en el flujo de la vida social y por lo tanto nuestra socialización siempre va a ser una socialización incompleta. Y por último, el tercer a priori, que es que en el despliegue de la vida, los individuos despliegan un saber práctico, ¿sí? Un saber de la práctica, se mueven en el mundo, Bourdieu después más adelante a esto lo va a llamar hábitus, se mueven en el mundo como pez en su mundo, en determinados círculos de pertenencia, como pez en el agua. Ese saber práctico se relaciona con los círculos de pertenencia por los que atraviesa y en los cuales ha sido socializado cada uno de nosotros. Y es lo que nos permite reconstruir la propia subjetividad en esa intersección de todos los círculos de pertenencia, es decir, de todos los círculos por los cuales hemos pasado y por los cuales hemos sido socializados. Bien, un segundo nivel, que sería el nivel de argumentación propiamente sociológico, en donde va a construir el objeto de la sociología, donde va a discutir esta separación entre formas de socialización y contenidos de la socialización, donde va a explicar cómo en esa acción recíproca que nos influimos mutuamente quedan disponibles esas formas de socialización que comienzan a independizarse de las prácticas y de las acciones recíprocas que le dieron origen. Y, digamos, este desarrollo sociológico es el que le permite pasar a un tercer nivel, que es el de las tendencias que va a encontrar, tendencias de la modernidad que va a analizar, que van a ser su nivel de argumentación histórico, en el cual va a analizar lo que él llama la tragedia de la cultura y que hace referencia a cómo estas formas que quedan disponibles en la cultura objetiva comienzan a constituirse en formas que pueden conformarse en formas opresivas, contrarias, objetivantes de las prácticas subjetivas, de la cultura subjetiva, o que coartan las libertades de los individuos. Es decir, la contradicción entre cultura subjetiva y cultura objetiva. Estas formas que independientemente de cualquier contenido quedan disponibles en la cultura para ser aplicadas en otras situaciones sociales y que para funcionar como mediaciones en otras relaciones sociales y que pueden producir una cosificación de las relaciones sociales. Es decir,
que con este análisis él lleva más allá del proceso de fetichización que encuentra, el fetichismo de la mercancía que encuentra Marx en, cuando analiza en el Capital el fetichismo de la mercancía, como este proceso de objetivación donde los productos del trabajo humano se le oponen al hombre, ¿sí? Como un fetiche, como si no fueran productos de sus propias relaciones sociales, como si no fueran productos de su propio trabajo. Bueno, él extiende este proceso del fetichismo de la mercancía a todas las relaciones sociales, no solamente a las relaciones económicas, sino, por ejemplo, a por ejemplo, al mundo a cómo se va conformando esa objetivación en el mundo del arte. Lo podemos encontrar después en los análisis, digo, en los sucesores es más fácil, en esa herencia es más fácil explicarlo, pero por ejemplo, cuando Bourdieu analiza como la diferencia entre lo que es el juego y el deporte, es decir, el juego como formas de socialización que quedan disponibles y que tienen que ver con una práctica subjetiva, donde las reglas se van poniendo entre los participantes y cómo a medida que esa forma queda disponible en la cultura objetiva y que se va objetivando y que eh, eh, se va separando de las prácticas que le dieron origen, va conformando un ámbito específico o un ámbito más objetivo que termina imponiéndose o que termina cosificando las propias prácticas que eran prácticas populares. Bien, entonces lo que vamos a ver es en este nivel que vamos a analizar más adelante, en este tercer nivel cómo Simmel va a plantear esta objetivación de las formas de socialización y cómo quedan disponibles, o esta oposición entre cultura subjetiva y cultura objetiva, entre disposiciones y prácticas subjetivas, eh, cotidianas, populares, y la cultura objetiva que termina imponiéndose como una cosificación del mundo social, de la cultura sobre el, los, sobre los sujetos, sobre los individuos. Bien. Bueno, entonces, para resumir un poquito lo que vimos hasta acá, y ir cerrando este video, así después en el próximo vemos bien el tema de la tragedia de la cultura y los procesos de socialización. Lo que tenemos que rescatar de la sociología de Simmel es que podemos encontrar en Simmel una especie de sociología de los acontecimientos, nos dice Battier, es decir, de los acontecimientos de la vida, de tratar de rescatar esa creación y recreación continua que se produce de la vida social en las formas de socialización, en esas interacciones recíprocas, en esas acciones recíprocas. Dice, nos propone, nos plantea que la sociología tiene que deshacerse de su objeto sociedad y reemplazar ese objeto sociedad por el intercambio de efectos. Ese intercambio de efectos que se produce en la vida cotidiana, entre el hacer de las personas, cuando entramos en contacto unos con otros, cuando nos influimos unos respecto de otros, qué efectos tenemos en esas acciones recíprocas, qué efectos tenemos unos sobre otros, cómo, digamos, en estas acciones recíprocas cada uno de nosotros porta contenidos que son contenidos psicológicos, es decir, porta
preferencias, porta una estructura de disposición psicológica, y que por lo tanto lo psicológico va a estar siempre presente en estas acciones recíprocas, pero que lo específico de lo social va a ser ver cómo se transforman en acto, cómo se negocian, cómo se establecen reglas, cómo se establecen normas, cómo se establecen marcos regulatorios, que son esas formas que quedan disponibles a partir de esa acción recíproca. Es decir, analizar no la sociedad como ese objeto hipostasiado, sino el intercambio de efectos, fluir de la vida social, los efectos que nos producimos mutuamente, que pueden ser más o menos duraderos, que pueden estar cristalizados, que pueden ir instituyéndose en instituciones, quedar en instituciones, en naciones, en estados, en grupos, en iglesias, en religiones, o que pueden ser, por ejemplo, efectos momentáneos, instantáneos, como cuando compartimos un viaje en subte, en colectivo, en el transporte público, como cuando tenemos algún intercambio en la calle, cuando vamos a un concierto, nos dice Simmel. Entonces, por eso es una sociología de los acontecimientos. Retoma, es el primer digamos, el primer sociólogo alemán o el primer pensador alemán, académico alemán, que analiza desde el punto de vista sociológico la obra de Marx y que da parte de la obra de Marx en la Universidad Alemana. Otra cosa que quiero rescatar antes de cerrar es que toma esta sociología como el estudio de las socializaciones, como el estudio de estas acciones recíprocas, en el cual se recrea a cada instante la vida social. A ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, fundamentalmente cómo construye ese objeto, donde habla de forma y contenido de lo social, como espacio de interacciones permanentes entre individuos que se alejan o que se acercan, donde los individuos están involucradas en las relaciones, lo social como urdimbre, como hilos que nos conectan a todos, que nos conectan entre todos, ¿sí? Y por eso habla de anudamientos y de esa urdimbre, y por eso digamos, cada uno de nosotros se va a constituir en ese haz de relaciones recíprocas, ¿sí? Que nos atraviesan, en ese haz de pertenencias, en diferentes círculos de pertenencia y de círculos por los cuales hemos pasado por formas de socialización y de tipificación recíproca. Bien, no sé si queda algo más importante. Sí, la construcción, lo que encontramos en esa caracterización, esas finas descripciones que encontramos en la sociología simmeliana respecto de determinados tipos sociales que él capta, que son, por ejemplo, el extranjero, por ejemplo, el pobre, el avaro, el alpinista, el apostador, el aventurero, es decir, y que va haciendo esas descripciones. Yo recién les comentaba que la descripción o cómo tipifica, hace esa abstracción del pobre en la vida moderna, es algo que nosotros encontramos posteriormente dentro de cómo caracterizar el anudamiento de la pobreza dentro de la vida social moderna, ¿no? El pobre como incluido en tanto excluido de esa vida social.
y cómo, bueno, cómo lo va analizando. En el próximo video, si encuentro uno de los cuentos, de los relatos que él hace, que a mí me pareció maravilloso para entender cómo aislando una de las variables de espacio, distancia, número, tiempo, cómo aislando una, analiza las formas de socialización. En el caso del cuento del relato que les iba a contar era la relación de cómo se produce el mismo contenido, cómo varía de forma. En este caso el contenido sería la manifestación del amor en una relación de pareja y cómo varía de forma a lo largo del tiempo esa forma de acción recíproca de la pareja en donde se manifiesta, en donde interactúan y ponen en acto ese sentimiento, que es ese contenido psicológico que sería el amor. O los relatos sobre la coquetería y el rol que cumple la coquetería en las relaciones sociales. Bueno, estas finas descripciones de lo social que lo hacen ser un maravilloso sociólogo de una sociología de los acontecimientos. Bien, bueno, dejamos acá, creo que más o menos en este video, creo que dije todo lo que tenía que decir en esta presentación. A ver si me olvidé algo. No, está. Bueno. Nos vemos en la segunda cita con cine.